Buenas tardes, Mark Bogdanovich, IPTS, Comisión Europea, un centro de investigación aquí en Sevilla. Dos o tres puntitos antes de empezar. Primero, es la primera vez que hablo en español en público. He hecho muchas conferencias en muchos idiomas, pero en español nunca. Y vamos a sufrir. Vosotros más que yo, lógicamente, porque yo más o menos entiendo lo que voy a decir y vosotros vais a tener que adivinarlo un poco, ¿no? Es un primer punto. Un segundo, tengo muchísimas transparencias ahí y voy a repasarle rápidamente. Cualquiera, son gráficos, datos, etcétera. Lo sé, son 20 años de investigación académica. Le das una a un profesor de universidad y se queda ahí en su rincón durante 25 años escribiendo libros sobre la forma de medir exactamente y lo que se puede interpretar, lo que no se puede interpretar, etcétera, etcétera. Voy a repasarla rápidamente, hay muchos. Y nada, ¿a dónde vamos y con quién? Sociedad de Información y del Conocimiento. Agradecimientos a muchos expertos del IPTS, pero también de fuera. Y vamos de Cristóbal Colón a un nuevo mundo. Eso es la primera parte. Básicamente la palabra Sociedad de Información pues, nos llega de los años 60 ya, en Japón. No tiene mucho que ver con los TICs, la tecnología de información y comunicaciones. De hecho es algo más antiguo. Viene de la sociología. Y la sociedad de información no tiene mucho que ver con los TIC. Ni los TIC con la sociedad de información, no son idénticos. Y para mí es un mensaje que mejor entender una vez. Este tecnodeterminismo, la idea que los TIC son la sociedad de información, que ellos organizan nuestra sociedad, es un concepto erróneo. La sociedad es sociedad. Y hay una tecnología, hoy día, sí, que se desarrolla y participa de un cambio. Y yo quiero hablar de este cambio. Y también de las TICs dentro de este cambio. Pero las TICs no son este cambio. Y esa es la situación. Somos testigos quizá privilegiados, no es tan seguro, y quizá actores principales de un mundo que está cambiando totalmente. Se está poniendo la cabeza abajo, ¿no? Y eso se observa desde más de un siglo. Otra vez, la sociedad de información no es algo de los 90, vamos a volver a eso, pero básicamente el discurso, el debate sobre un cambio de sociedad es un debate que tiene más de un siglo. Y este concepto de Post-Industrial Society, la sociedad postindustrial, 1914, es muy antiguo de hecho. Hablamos de eso. Hablamos también de Service Economy, la economía de los servicios, también un concepto que tiene algo que ver, es un poco diferente, mira otro componente, pero también es un debate que tiene 50 años. Hablamos de Knowledge Worker, 67, sí. Son conceptos que se han desarrollado todo el siglo pasado ya, y estamos simplemente nombrando de otra forma el mismo debate. Quizá con un enfoque sobre las TIC, quizá, pero si le enfocamos demasiado pues nos equivocamos, además. La automación, la cibernación, han tenido muchísimos nombres así durante el siglo. Lo que nos quedó de los 90 es el momento cuando el término sociedad de información se pone muy político en las economías avanzadas, como en Estados Unidos o en Europa, con el vicepresidente Al Gore, o aquí con el comisario de Industria. Le nombran de una forma como Information Society y se nos queda, ¿no?, esta imagen que ya está cambiando, porque ya estamos utilizando otros conceptos, otra vez, Knowledge Society, buscamos cómo intenta coger este cambio en un término, pero el término no va necesariamente con los TICs, es una parte de los TICs, es un factor dentro de otros. Y por supuesto tenéis, quería, como sabes, en español, referirme a Manuel Castells, que lo llama Network Society, y enfoca mucho con el concepto de red como concepto central explicando muchas cosas, ¿no? Volveremos a eso un poco más tarde. Y hay gente desde los 80, otro japonés, que han modelizado incluido eso, y son bastante claros que sí, hay una parte tecnológica, pero todo esto está cambiando. Los valores, las organizaciones, la economía, la producción, la familia, la forma de comunicarse, todo está cambiando. Y él lo llama Information Society, opone a los dos en este modelo, pero hay modelos ad infinito, ¿no? Lo que está pasando es una forma de verlo. Estoy listo para equivocarme, ¿sabes? Pero
facilita un poco las cosas pensar que hay por lo menos tres fuerzas mayores impulsadoras, ¿no?, de este cambio. Lo que nosotros hoy día llamamos la globalización, volveremos a eso, y la emergencia de las nuevas economías. Este tránsito de industria manufacturera a servicios, de esta service economy que hemos visto antes, y las TIC. Las TIC porque son este tipo de tecnología de ámbito general, que tienen unas características un poco raras, y por eso invaden tanto, cambian tanto cosas, pero ellas participan del resto. Les utilizamos así por el resto del contexto, ¿no? Ellos no están en la guía, o sea, es única de este cambio. El cambio viene de más allá, y viene en particular de la globalización y de este movimiento en la economía, ¿no? Y hay más tendencias que yo considero un poco más menores, pero están ahí y hay que tener en cuenta, ¿no? La demografía, el factor ambiental, que se puso muy importante en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, ¿no? La escasez de materias primarias, que no es exactamente lo mismo. El papel de la mujer en la sociedad, últimamente la primavera árabe. Hay tantas cosas que se están moviendo y cómo encajarle en un sistema que básicamente, yo le propongo hoy, ¿no?, funciona con esas tres fuerzas. Lo que voy a hacer es ilustrar las tres fuerzas, ¿no?, ilustrar rápidamente con algunos datos, algunos para mí que me impactan, a mí por lo menos mucho, y por otro lado ilustrarlo con la industria de los TIC. Esta industria ella misma está impactada por estos tres factores. Eso es impresionante, es una parte del cambio, no es el cambio, no es el factor de cambio, ella también está dentro del cambio y lo asume. Vamos por la globalización. Okay, me encanta este esquema que es muy reciente, 2012, Fondo Monetario Internacional, la previsión solamente 2012, este puntito ahí, todo esto es real, es la producción de riqueza nacional por las economías avanzadas, nosotros, desde el 80, y la de las economías emergentes. En 2012 producimos 50-50, mitad cada parte. Es como un cambio histórico total, un cambio de equilibrio total de todo. La economía sí, pero el poder, la atractividad, el empleo. Es un cambio radical dentro de la economía global. Y nosotros, por supuesto, lo vemos hasta los datos del Fondo Monetario Internacional, lo vemos en algo de los 30 últimos años, porque lo relacionamos con flujos de capital, cambio de política en China, estos tipos de eventos, ¿no? Pero eso es quizá otra manera de verlo, es un trabajo fantástico de Madison, que llega, ¿sabes?, en los 2000 últimos años. Y lo que se ve en sus estadísticas es que la escala es un poco rara aquí, estoy de acuerdo, hecha por el jefe economista de la estética italiana, pero da igual. Lo de Cristóbal Colón, ¿no? Aparece esta ola, esta dominancia, ¿no?, de lo que aquí llaman Europa y sus offshoots, es decir, incluido América y Canadá, son considerados como colonias de Europa, ¿no?, en este esquema de pensar, pero que hemos llegado a ser muy ricos y después hemos, bueno, poco a poco bajado y perdido esta dominancia. Y llegamos hoy a este punto donde este equilibrio se está inversando otra vez. 500 años. Nosotros vemos como un tremendo cambio rápido, ¿no? La cosa está mucho tiempo, ya ha salido el iPhone 5, ¿sabes? Algo así, ¿no? Pero cuando lo ves así te das cuenta, no, hay una ola muy lenta, muy larga, se está construyendo poco a poco y la globalización es dentro de los últimos 30 años aquí. Hemos cogido una oportunidad ahí y estamos saliendo de ella y tenemos que como cambiar nuestra postura, ¿no?, y pensar que es nuestro papel como ciudadano, como España, como Europa, lo que sea. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Sabes? Que el mundo está como, básicamente Asia está recuperando su papel histórico, algo así. Y vamos a verlo de forma bastante práctica dentro de poco. No, nada más sobre eso, si no, nunca terminaré. Eso. También es sevillano, es una buena cosa. Cristóbal Colón, Sevilla. Aquí el doble cruzadito. ¿Por qué doble cruzadito? Pues el cruzadito que conocemos, que es la agricultura, la industria manufacturera, los servicios. Eso, los 30 en Estados Unidos. Es otra ola muy lenta. Lo vemos como algo de hoy. No es de hoy. Es algo que se está desarrollando un siglo ya, ¿sabes? Y es la primera parte del cruzadito, ¿no?, básicamente, porque estos servicios se van a un lado y ya lo podéis adivinar. Eso viene del World Bank, ¿no? Básicamente
nos cruzamos, ¿no?, esta responsabilidad, esta división de trabajo, otra vez entre la post-industrial, le llaman, ¿no?, nuestros países, ¿no?, las economías que dicen avanzadas, y las que están industriándose. Y va a ser otra vez Asia. Y eso te cambia la mapa del mundo. Básicamente, lo azul son servicios con estadísticas, en mi opinión, bastante raras sobre Rusia. Y el resto es industria manufacturera. Es un doble cruceito entre industrias y servicios y dos partes del mundo en términos geográficos. Es otro mundo que estamos descubriendo, ¿no? Y estamos al final de esta larga ola que quizá dura desde los 1500 y después de los últimos 30 y ahora se me siente puntito cuando de verdad eso ocurre. Básicamente parece muy alejado, pero también no es discurso mío, es de este jefe economista que decía, mira, hay ahora un mundo que produce, un mundo que consume y que se endeuda. Y la que produce recupera el dinero y presta este dinero a bajo precio a quien se endeuda. ¿Hasta dónde este desequilibrio? O sea, es el desequilibrio total en la economía mundial que se ha creado y que tengo que manejar. Es parte del problema, es como parte de esta visión del mundo y vamos a ver cómo nosotros vamos a poder, no nosotros como humanidad vamos a poder resolver eso, ¿no? Pero es un cambio radical. Y queda aquí como tecnología de ámbito general. GPT, lo siento por el acrónimo, pero es más fácil para mí, General Purpose Technology, ¿no? Sabemos algunas cosas sobre estas tecnologías, ¿no? Básicamente tienen características, cambian rápidamente, las TIC cambian rápidamente, ¿no? El iPhone 5. Se usa en todo el resto de la economía, están por toda parte, invaden todo, ¿no? Hablamos aquí de economía, podríamos hablar también de la vida familiar, del hogar, pero bien, invaden y cambian. Favorecen la innovación complementaria, es decir, cuando llega la TIC, no es la TIC ella misma que es la innovación, pero cambia también la organización del trabajo, cambia la forma de producir, la forma de vender, y innova también el resto de la industria. Y influye muchísimo sobre la productividad, con un tiempo de retraso. Hay que como perder un poco de tiempo con la inversión y después recuperarlo. Esas son las características bastante documentadas. Y después hay una serie de consecuencias que tenemos más o menos claro, Sabemos de forma histórica, porque eso se repite, este tipo de tecnología volvió en teoría 5 veces desde el principio del capitalismo, ¿no? Los 2-3 últimos siglos. Cuando llega una tecnología así, se invierte en infraestructuras, eso lo hemos visto, ¿no? Y el broadband, y el cable, y no sé qué, y las antenas. Aparece un nuevo sector tecnológico, en este caso el sector TIC, aparece de verdad. No existía con esta forma y esta extensión hace 30 años. Y crea una serie de nuevas competencias que son necesarias, ¿no? Pide para nuevas competencias, en particular tecnológicas, pero no solamente. Lo que es menos claro es que cambia las organizaciones y todavía no sabemos cómo exactamente. Cambia la geografía de la economía y entre otros hemos visto este cruceito, ¿no? Con el este, con Asia, es parte de después, no solamente Asia, son los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los 5 se están moviendo muy rápido y llegan a este puntito de 2012 en términos de riqueza nacional, ¿no? Pero no es solamente eso, veremos también crea un efecto de concentración y de urbanización. Esta tecnología, la nuestra de hoy, crea este efecto también, ¿no? Y bueno, vamos a tener que manejar eso también, como resolver el problema de la concentración y la urbanización mundial por toda parte. Lo que tiene algo que ver con eso. Lo que opone un poco el tema de death of distance, ¿no? La distancia, o sea, muerta. Pues, lo que se ve es concentración, aglomeración, o sea, es en un punto geográfico. Crean nuevas desigualdades de salario y nuevas reglas y leyes. Volveremos a algunos de estos en un momento. Otra imagen, la última, sobre esta parte de cambio, ¿no? Es Carlota Pérez, una venezolana que trabajó con Freeman y que hizo un libro y tiene este esquema que explica cómo funciona históricamente, en general, cómo se repite en la historia desde el principio del capitalismo la llegada de una tecnología de ámbito general, ¿no? Es bastante simple y el libro es muy criticado por su uso de datos empíricos, etcétera, etcétera, pero yo pienso que es fantástico porque ayuda muchísimo a entender el momento, ¿no? Que hay dos fases, una fase de instalación, ¿sabes? Cuando se instala de verdad la tecnología, ¿no? Y una fase ya de uso, yo diría, de uso productivo.
entre los dos un periodo de crisis tremendo. Se ve en la economía mundial 5 veces, de la misma forma, lo que hemos visto desde el 2000 básicamente, con una superinversión totalmente loca en algunas partes, ¿sabes?, de la tecnología y también fuera de ella, y con un colapso total del sistema financiero. Es algo repetido históricamente, no es nada nuevo. Nosotros vivimos siempre a corto plazo, ¿no?, como es el momento, pero ella tiene este paso atrás y dice, pero no, eso se repite, es así. Porque aquí estamos en un momento de total ensayo experimental y fallan muchísimas cosas y la gente se cree en cosas que no son reales, etcétera, etcétera, y hay que pasar por eso para entrar en eso. Es un mensaje bastante positivo y optimista, pero vale la pena. El libro es fantástico, está aquí. No sé si está en español, me imagino que sí. Y nada más sobre eso. Sí, que el siglo, en su opinión, dura unos 60 años más o menos, básicamente 2 generaciones, que hace falta 2 generaciones para ingerir, ¿no?, y adaptarse a una nueva tecnología de ámbito general, y después pasas a otra. Eso es el final de la antigua y eso es la nueva. Y cuál va a ser la nueva, pues no lo sé, ¿no? Si no estaría aquí, estaría rico fuera. Nanotecnología, biotecnología, algo va a pasar aquí. Pero nosotros estamos aquí, obviamente. Estamos en este momento de crisis total cuando la tecnología, con el resto del contexto societal, ¿sabes?, cree un uso de esta tecnología que colapsa todo, donde hay inversiones son erróneas, etcétera, etcétera. Ilustración de eso con las TIC. Cojo la industria de las TIC, telecomunicaciones, computadores, todo eso, y lo echo ahí, y tengo lo mismo. Globalización de las economías emergentes. Es un esquema sobre la cantidad de centros de investigación que las empresas europeas han puesto fuera de Europa. Va a contrasentido. La teoría dice que eso es una parte estratégica de la empresa, la guardas donde tienes los headquarters, ¿no?, es la oficina principal, ¿no?, dentro de otros, no sé, la contabilidad quizá, pero la investigación la guardas ahí. La mitad está fuera y la misma cantidad ya en Asia, en Estados Unidos. Es decir, que ya eso es una regla diferente, ¿sabes? Ha pasado así. Resultado, pues, ¿cuánto pesan los TIC en la economía nacional de estos países? Pues en Taiwán 10%, Corea 7%, en Japón 7%, en China 6%, Europa, donde está, ahí 4%. Estos países, incluido Estados Unidos todavía, tienen más TIC que nosotros en la economía. No lo pensamos así, nos imaginamos que son solamente gadgets de supermercado chino, pero no. Eso ya está ocurriendo en otra parte, incluido con nuestra ayuda, porque nosotros desplazamos nuestras empresas ahí. Es globalización todavía. Si miras la I+D, es la inversión, mira, es proporcional al Producto Nacional Bruto, ¿no?, los 3% que buscamos nosotros, y pues, cuando se gasta entre 2002 y 2007 para Taiwán, Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Mira dónde está Europa y quién gasta en I+D proporcionalmente a su Producto Nacional Bruto. No somos nosotros, somos los últimos antes de Australia, que es un país con poca industria avanzada. La cosa está pasando en otro sitio como Japón, Corea, Taiwán. China no está ahí porque las estadísticas no las teníamos en este tiempo, ya la tenemos ahora y también está ahí a la izquierda. Otro tipo de doble cruzadito otra vez, ¿no? La I+D y la producción de patentes, eso es Corea, entre 90 y 2007. Eso es Europa. Son cantidades absolutas. China. La diferencia es que Corea empezó después de los 90, cambió su sistema, cuando China lo cambió después de la crisis de Asia, la crisis financiera al final de los 90, 98 por ahí, ¿no? Y después cambiaron su sistema político y todo. Es una inversión completa de la lógica, ¿no? Estamos en un mundo que ha cambiado de enfoque de una forma u otra y Asia tiene un tremendo papel. Podríamos jugar con las estadísticas de Brasil, etcétera, y ver un poco cómo se mueve así. Pero son los BRICS. Asia ahora mismo es el enfoque, eso es seguro, pero eso va a cambiar también. Crecimiento de la Service Economy. Eso, empleo, valor añadido, 99 a 2008, 10 años, Europa, el total, como el empleo se murió después de la crisis de 2000, burst of the bubble, ¿no?, cuando se explotó la burbuja y
inversora en los TIC, básicamente, ¿no? Y después la recuperación, se recupera muy bien, cree más de 1 millón de puestos de empleo en Europa en menos de 10 años. Es una industria súper importante en estos términos también, pero esos son los servicios, y eso es la industria manufacturera. Aquí, el valor añadido, básicamente el dinero, ¿no? Otra vez, en total, los servicios, la industria manufacturera. Estamos de verdad pasando, eso crece, eso va estable o bajando. En la misma industria, y el cruzadito existe, no lo tengo aquí me parece, pero por supuesto vais a encontrar la manufactura ¿dónde? Bueno, en China, en Taiwán, en Brasil. Lo mismo, sí. Espera, no quiero decir nada. Sí, es simplemente en la UE, puede ser el mismo, lo paso. Pienso que es el mismo que antes. Y como tecnología de ámbito general, pues también, ¿sabes? Por supuesto, lógicamente es ella, ¿no? Y esos son intentos, es muy difícil captar eso en términos de medición, ¿no? Pero hemos hecho intentos sobre la economía alemana que tienen bastante, pues, estadísticas que son buenas, pero muy detalladas, ¿no? Y aquí intentamos medir el coste invertido en TIC en cada industria para producir un producto final medio, yo diría, ¿no? Como en el automóvil medio alemán producido en Alemania vale tanto. ¿Cuánto TIC hay dentro de eso? Y el discurso político decía siempre 30%, que es mucho, ¿no? 30% del coste de un coche sería TIC. Nosotros tenemos un 17%, pero es enorme. Y se nota que entra y se evoluciona, ¿sabes? En todas las industrias. Los TIC son de ámbito general, aparecen poco a poco en todo, y va creciendo poco a poco. Y eso es el empleo, de la misma forma, el mismo tipo de ejercicio, intentando ver cómo en todas las industrias la gente o son especialistas, o por lo menos utilizan los TIC a diario de forma experta. Y es otra parte de esta tecnología de ámbito general que cuando hay una crisis sobrevive muy bien, porque esta crisis no tiene tanto que ver con su historia, ¿no? Ella provoca quizá la crisis por mala inversión, pero sobrevive muy bien. Eso es la crisis de septiembre, ¿no? Lehman Brothers, septiembre de 2008, por ahí, ¿no? No me acuerdo ahora. Y la crisis muy corta que han vivido ellos, ¿no? Esos son los ingresos de semiconductores, que es la base, ¿no? La infraestructura básica para construir los TIC. Y han subido un tremendo ascenso, y se quedan muy rápido al mismo nivel que antes y siguen creciendo. Sobreviven muy bien a una crisis. Es el mismo, pero con la I+D y los ingresos. Como eso cae, como es un rebound, ¿no? Muy rápido. Sufren muy poco de la crisis, de esta crisis. Los últimos datos todavía no tenemos. Hay que ver, ¿no? Ahora pasó algo en la crisis, que también es parte de este cruzadito, ¿no? Es decir, durante la crisis hay ganadores y perdedores. El total parece bien, hace pum. Pero hay algunos que hacen pum y otros que hacen pum, ¿sabes? Y básicamente la gente que estaba encargada de Internet, los americanos, hicieron muy bien. La gente que estaban manufacturando PCs, lo hicieron muy bien, los asiáticos, ¿sabes? Nosotros estamos un poco en esto. Esos son americanos casi totalmente. Es decir, nosotros, Europa perdió en la crisis de 2009, en este rebound muy rápido, la industria se reestructuró totalmente, los americanos se aliaron con los asiáticos, construyeron toda la serie iPhone, apps, toda esta parte pertenece en este momento, y la industria sobrevivió fantásticamente, y Europa lo perdió todo en 2 años, ¿sabes? Y nos quedamos con mucha dificultad de ahí, pensando qué hacer. Sí, y hay más tendencias, por supuesto, que es simplemente, si el jefe me lo permite, darle a ver, porque es parte también de lo que lleva el momento, ¿no? Ahora mismo, y también lo que invita a intentar, eso va a hacer un poco de relación quizá con la presentación de Ismael, nos invita a otros indicadores. Es como llegas a coger estas cosas, ¿sabes? Eso, las redes, ¿ok? Lo de Castells, básicamente, pero es una imagen. Dentro de la industria TIC todavía. Esos son con inversiones
Es decir, gente que son inventores de dos países diferentes y tienen un patente junto. ¿Okay? Se han acordado, han inventado junto algo y el patente se dice así. ¿Cómo? Patente. El patente pertenece a los dos inventores, ¿no? Y esos son sus países. En el 95 más o menos parecía así, más o menos 80 países, millones de invenciones en los TIC, 2000, 2007. Estaré complicándose. Aquí hay 2 veces más países, llegamos poco a poco a 150 países y llegamos a 4 veces más patentes. ¿España también sale o no? La busqué, no la encontré. Sale ahí, pero este tipo de topología no hay que enfocarse demasiado dónde está el país, porque no lo pone necesariamente en el centro por ser importante, algo así. Al contrario, lo puedes construir poniendo el país que quieres en el centro para ver lo que pasa, ¿sabes? Y en este sentido hay que ser prudente. Yo pienso que vale la pena solamente la complicidad y el hecho que sí se puede calcular cosas ahí, y básicamente lo que se calcula es 90, 2007, dominancia América sobre 3 criterios. ¿Con cuántos países trabajo? Trabajo mucho con ellos y tengo dentro de la red mundial un papel súper importante. Es decir, estoy como el intermediario entre otras redes que siempre son importantes también. Y si puede, soy el único intermediario entre estas redes. Y se calcula esto de forma matemática. Y los Estados Unidos primeros salen cada vez. Pero aquí, si miras los numeritos, ya el IT parece ha puesto mucho más apretado. Es decir, que ya no tienen la dominancia que tenían, han perdido bastante. Europa lo hace bastante bien, o sea, sigue bastante presente en este tipo de análisis. Miras esta red e intentas calcular, ¿sabes?, hasta qué punto estás central, es decir, tienes muchas de estas relaciones, si estas relaciones son densas, es decir, hay mucho dentro, ¿no?, produce mucho, y si dentro de la red global tienes un papel importante. Pero aquí aparece Asia. Hay 90, India y Rusia como intermediarios entre 2 mundos, probablemente. Rusia es bastante evidente como un papel de intermediario casi obligatorio. Y como eso cambió, como subieron y China y Corea, ¿sabes? Y aparecen países poco a poco en este mapa. Es un mapa del mundo muy diferente. Eso sí me encanta porque es un polaco, que hace mapas de los centros, las ciudades importantes del mundo, ¿no? Y en la Edad Media hizo este mapa donde aparece Sevilla, y aparece Sevilla como un banking center, sitio financiero de la Edad Media, ¿no? Todavía aparece, ¿no? Y esos ya son ejercicios hechos por la Universidad Inglesa de hoy, o hace 5 o 10 años, no me acuerdo, donde casi desaparece, incluso después de Madrid ya no hay nada. Ya Madrid es una city, beta city, de segundo rango. ¿Sabes? Pero hablamos de estos centros urbanos donde se aglomeran la financia, las tecnologías, los servicios, y quién tiene qué papel y cómo medir eso, básicamente. Ellos tienen criterios muy relacionados con el sistema financiero en particular, la administración pública también. Y el resultado es también el cambio de organizaciones, lo comenté antes. Fraunhofer es como el super especialista de la transferencia de tecnología, se llama Technology Transfer, alemán. Y pues eran alemanes que con tecnología alemana enseñaban a nuestras empresas alemanes para producir alemán. Eso es la historia de Fraunhofer. Hace 5 años cambiaron de estrategia. Vamos al mundo, ¿no? Tiene 84 centros en el mundo, incluido por supuesto por aquí. Han cambiado totalmente la organización porque es un cambio radical institucional. Hay que decidir que la Junta de Andalucía tiene delegaciones en 70 países. Y ¿sabes? Es como otra organización totalmente. No es ya lo mismo. ¿Quién hace qué? ¿Quién es encargado de qué? Cambio total. De la misma forma, eso es ARM. ARM es una empresa de los TIC que produce el diseño de los semiconductores. Y 98% de semiconductores mundiales, de todo lo que sea un móvil, un computador, eso, 98% están producidos por ellos. Pero no existe la empresa, son 3.000 personas en Inglaterra y todo esto es una red mundial de design virtual. Y ellos solamente venden licencias, los derechos para usar un diseño, nada más. Y es la mayor empresa mundial para eso, lógicamente
No, 98% de cuota de mercado ya. Es una empresa que se inventó hace unos 10-15 años. No existía antes y es virtual. Dos últimas y después paro ya. Otra vez vemos esta concentración en lo que en general son ciudades. Aquí todavía el manufacturing, es la industria manufacturera high-tech. Aquí la gente que está metido en servicios de alto nivel de conocimiento. Pero básicamente hay este desplazamiento del empleo en favor de este tipo de empleos, y eso en ciudades. Ves toda esta evolución muy lenta que deja, por ejemplo, en Finlandia espacios inmensos vacíos solamente con viejos. Es un problema enorme de sociedad. Los jóvenes tienen diploma y se van a una ciudad y si pueden en TICs trabajan, ¿sabes? Con Nokia. Ha sido así los últimos 20 años y costó muchísimo. Y tiene este otro efecto que impresionó a los americanos, por una vez, es que cuando su Producto Nacional Bruto entre 75 y 2008 subió así, no es la media, no sé cómo se mide, pero bien, la media, ¿no?, de los ingresos de los hogares se quedó así. Y están hablando del porqué. Y una de las razones, una solamente, como siempre, los TICs. Una forma de separar el tipo de supercalificado y sin cualificación, que es una teoría. Hay otra que dice, no, es supercalificado, poco calificado, no son bien pagados, pero están ahí, hay más empleo ahí, y la clase media que pierde todo. Pero básicamente el resultado es este, y es un problema social enorme en Estados Unidos, que intentan solucionar. Tienen otras teorías también sobre el capital y el empleo, hay muchas teorías, pero incluyen también una teoría sobre el efecto de la tecnología misma y cómo afecta el conocimiento, a la educación, el nivel de educación, pues empleo y pues salario, y se queda así. Y lo quedamos con la última, es decir que, bien, ¿a dónde vamos y con quién? Never assume anything, US Army Manual. No te crees nada, no sabes. Pero bien, estamos enfrente de un nuevo equilibrio mundial. Parece que sí. Hay que pensarlo dos veces. El G20, la nominación del último jefe ahora del World Bank, ha sido una pelea total hasta la historia de Strauss-Kahn. Parte de todo eso. Un rollo sobre poder económico, poder político a nivel mundial. Es interesante, no es negativo, es un cambio. Estamos entrando en otra fase y cómo manejamos y qué intentamos entender es parte de la investigación, ¿no? Futuro de la industria manufacturera. Ya lo diré, aquí en Europa. Hay un debate flojo sobre eso en Europa. Quizás saldrá un poco más ahora que hay como una postura de comisión sobre lo que es la Key Enabling Technologies, que por lo menos en las industrias high-tech necesitamos industria manufacturera. En Estados Unidos es el programa de Obama, básicamente, que no podemos vivir sin este tipo de industria. Por razones de empleo, por razones de conocimiento, por razones de producción, de importación, por muchas razones no podemos. ¿Hasta qué punto podemos dejar eso desaparecer con la agricultura? Quizá podemos. Es un debate. Pues lo simétrico, ¿no? Podemos vivir en una economía exclusivamente de servicios. Nosotros hemos estudiado eso con ARM y 160 otras empresas en Europa que hacían este diseño virtual de semiconductores. Y eso representa 2%, si me acuerdo bien, del valor añadido de la industria de semiconductores. Y piensas, ¿puede ser eso nuestra postura estratégica? Es decir, vamos a vivir de un conocimiento puro, de I+D pura, y hacer diseño virtual. Habrá que vivir del 2% del dinero que se puede sacar de esta industria. Hay algo que ahí nos parece raro, por lo menos, un poco. Hay que pensarlo dos veces, ¿no? Es difícil pensar que se puede ir por ahí totalmente. Nuevas profesiones, por supuesto, ¿okay? Cosas que se estudian también en el PTS, no en mi equipo. Futura educación del empleo, que vamos a empezar a trabajar sobre eso ahora. Esta cuestión de redistribución de la riqueza nacional, lo que hemos visto en Estados Unidos, vemos lo mismo aquí en Europa. Y es esta cuestión de grandes metrópolis, este efecto de concentración, aglomeración, y qué hacer con eso exactamente. Y eso dentro del marco de estas otras fuerzas, ¿sabes? Como la demografía, medioambiental, materias primarias, había las mujeres,
que cambia la mitad de la población. Es un factor evidente, ¿no? O la primavera árabe, no lo sabemos. Y nosotros estamos en eso. Estamos más en eso, o intentamos estar más en eso, que una sociedad de información que sería algo como guiado por la cantidad de cables internet que hay en una zona. O sea, intentamos más coger eso. Muchísimas gracias.